Buen día a todos los presentes. Siendo las 15 horas del día 7 de abril del 2025, se instala la presente audiencia preliminar en el caso número 250, seguido contra Juan Pérez, por el delito de lesiones en perjuicio de Pedro Mármol. Verificó la presencia de las partes el Ministerio Público en representación por los dos fiscales, los licenciados Fernando Antonio Bardales y Carlos Mauricio Sosa, y la defensa técnica a cargo de dos defensores, los licenciados Dinora Esmeralda Serrano y Carlos Mauricio Sosa, y el imputado Juan Pérez. ¿Están todos presentes y debidamente notificados? Se les recuerda a todos mantener la compostura y el respeto durante el desarrollo de la audiencia. Se concede la palabra al Ministerio Público para que presenten su requerimiento. Gracias, señor juez. Para efectos de acreditación, mi nombre es Fernando Antonio Bardales, fiscal número 1, y por los poderes que se me confieren, la Constitución, ya sea en el artículo número 193 y en los artículos 74, 75, 294, 295, en el numeral 1 del Código Procesal Penal, nosotros como el Ministerio Público presentamos acusación formal contra Juan Pérez, ya sea por el delito de lesiones previsto y sancionado en el artículo 142 del Código Penal. Por los hechos brevemente, son los siguientes. El día 20 de enero del 2025, aproximadamente a las 9 horas, el imputado Juan Pérez, sin mediar justificación alguna, agredió físicamente a Pedro Mármol en la primera calle Poniente y Novena Avenida Norte, acusándole de lesiones que lo incapacitaron por 15 días, según consta el informe médico legal. Solicitamos que se admita la acusación, que se ordene ya sea la apertura a juicio y se mantengan las medidas cautelares impuestas al imputado. El imputado actuó con alevosía y ventaja, ya sea aprovechando su superioridad física, ya sea sobre la víctima. Estas circunstancias agravan la responsabilidad penal y demuestra un desprecio absoluto, ya sea por la integridad física de don Pedro Mármol. Muchas gracias, señor juez. Le cedo la palabra al señor fiscal número 2. Gracias, así finalizo. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Zamora, soy un fiscal agregado a este caso. Con su avenia, señorita jueza, con efectos de robustecer lo expresado por mi colega, me gustaría agregar que el imputado don Juan Pérez actuó con total alevosía y tomando ventaja de don Pedro Mármol, aprovechándose de su superioridad física, por lo cual presentamos las siguientes pruebas en las cuales podemos afianzar lo que expresó mi colega anteriormente, quedando a su disposición el informe de medicina legal, el cual fue realizado por el Instituto de Medicina Legal. Así también la declaración de las víctimas, ¿verdad? Que en este caso sería don Pedro Mármol, y así también las declaraciones de aquellos testigos presenciales, los cuales fueron los que alertaron a la PNC. Además, también tenemos el acta de la captura en flagrancia del imputado y así como también el informe policial que se está dando. Además, también vamos a incluir las fotografías de las lesiones ocasionadas por don Juan Pérez hacia don Pedro Mármol. En virtud de todo esto, de lo establecido en el artículo 294 del Código Procesal Penal, solicitamos que se decrete una detención provisional del imputado, ya que, como se vio anteriormente, existe un riesgo de fuga y probabilidad para que se obstaculice la investigación. Además, solicitamos también que se autoricen todas las diligencias complementarias y se abra una fase de instrucción, porque consideramos que existen elementos de suficiente convicción que justifican estas medidas.
Muy buenas tardes. Gracias, su señoría. Mi nombre es Dinora Esmeralda Serrano Juan, mayor de edad, abogado de la República de El Salvador, con número de credenciales 17015, en representación de la defensa técnica del imputado Juan Pérez. Manifestamos nuestra oposición a la acusación presentada por la Fiscalía, ya que los hechos imputados no se adecúan al tipo penal establecido en el artículo 375 del Código Penal sobre lesiones y golpes, ya que no se ha demostrado de forma clara y fehaciente la participación directa de mi defendido, ni se ha establecido el elemento intencional requerido por dicho tipo penal. Existen dudas razonables respecto a su responsabilidad, dado que no hay testigos claves presenciales y también el reconocimiento por parte de la víctima es impreciso. Y también nos amparamos en el artículo 6 del Código Procesal Penal, que establece el principio de presunción de inocencia. En este caso, no existen pruebas claras ni testigos presenciales, y el reconocimiento de la víctima presenta serias dudas, lo cual refuerza el principio indubio pro reo, conforme al artículo 7, donde se establece que cuando hay duda se debe de considerar lo más favorable al imputado, y en este caso, por la ambigüedad de las pruebas, aplicaría este principio. Asimismo, de acuerdo al artículo 328 del Código Procesal Penal, solicitamos que se dé sobreseimiento definitivo, ya que no hay elementos suficientes para sostener la acusación, o bien, en su defecto, que se recalifique el hecho como un delito de menor gravedad. Finalmente, también la defensa solicita que se impongan medidas cautelares menos gravosas conforme a los artículos 295 y 331 del Código Procesal Penal de nuestro país, tales como la libertad condicional, ya que el señor Juan Pérez tiene arraigo laboral, tiene también arraigo familiar y no posee antecedentes penales, ya fueron verificados, y también solicitamos que se respete el derecho fundamental a la libertad y al debido proceso. Sin más que agregar al momento, gracias, su señoría. Muy buenas tardes. Gracias, su señoría, por cederme el uso de la palabra. Mi nombre es Carlos Sosa, con número de credencial 16994, y estaré fungiendo como defensa de nuestro cliente junto con mi colega Esmeralda Serrano, de nuestro cliente don Juan Pérez. Con su permiso, ampliando con lo que señaló mi colega, queremos recalcar que la detención provisional solicitada por la Fiscalía estaría vulnerando el principio de presunción de inocencia, el cual se encuentra establecido en el artículo 12 de nuestra Constitución y el artículo 6 del Código Procesal Penal, el cual cita que toda persona a quien se le impute un delito se presume inocente y será tratada como tal en todo momento, mientras que no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley en un juicio oral y público, siendo que al momento don Juan Pérez debe considerársele inocente hasta demostrársele lo contrario. Ante esto, me gustaría agregar también que nuestro defendido es una persona muy trabajadora y de escasos recursos, y él no representa ningún peligro para la víctima ni para este proceso, por lo que proponemos medidas alternativas que pueden ser viables, como lo pueden ser la presentación periódica de nuestro cliente ante el juzgado, la prohibición de salida del país, el arresto domiciliar o una fianza económica, así como también el garante personal de nuestro cliente. Estas medidas garantizarán la sujeción del imputado al proceso sin que se afecte de gran medida o en una manera tan desproporcionada la libertad de nuestro cliente, como las medidas que está planteando la Fiscalía.
Por eso instamos a aquel tribunal a que valore la proporcionalidad de la necesidad de tal medida cautelar que ha sido solicitada por parte de la Fiscalía. Muchas gracias. Su señoría, reiteramos que el imputado fue detenido en flagrancia y que el testimonio de la víctima es suficientemente claro y coherente, ya sea congruente con la prueba documental que se ha presentado ante usted, y ya sea la gravedad de las lesiones, la intención es muy evidente y la reincidencia de los conflictos con la víctima justifican plenamente la medida preventiva, ya sea de la libertad, ¿verdad? Gracias, señor juez. Luego de escuchar a las partes, este juzgado resuelve lo siguiente. Como número 1, se admite la acusación presentada por el Ministerio Público por el delito de lesiones en contra de Pedro Mármol. Esta decisión implica que el Ministerio Público ha presentado suficientes elementos para considerar que existe la probabilidad de que se haya cometido un delito y que el imputado Juan Pérez podría ser responsable. Como número 2, se ordena la apertura a juicio contra Juan Pérez. Esto significa que el caso pasará a la etapa de un juicio oral, donde se presentarán y valorarán las pruebas para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado. Como número 3, se identifica la medida cautelar de la detención provisional. En su lugar, se impone la medida cautelar de presentación periódica ante el juzgado. El imputado Juan Pérez deberá presentarse ante este tribunal cada viernes de cada semana a las 8 de la mañana. En el incumplimiento de esta medida podrá resultar en la revocación de la misma y la imposición de la detención provisional. Como número 4, se señalan que a las 18 horas del día 7 de abril del 2025, para la celebración de la audiencia de este juicio, se notificará a las partes y se da por finalizada la presente audiencia.